Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Alguno me preguntaba, ¿qué es la Escuela para Laicos? Bueno, la Escuela para Laicos es como la reedición. ¿Se acuerdan del antiguo instituto que era principalmente para el seminario de catequesis en los últimos años? Bueno, tomamos la misma matriz y la convertimos en la Escuela para Laicos. Además de tener seminario para la catequesis, los catequistas, tiene actualizaciones para catequistas, tiene un seminario para agentes de pastoral bíblica, es algo nuevo, y también tiene cursos y talleres y charlas de formación en la fe para los laicos que no están pensando propiamente en tener herramientas para alguna tarea pastoral, sino simplemente para formarse, o porque ya lo están haciendo hace mucho la pastoral, o porque en este momento no lo están haciendo, pero tienen deseos de profundizar en el camino de la fe. Así que esa es la breve explicación. Y tienen la página Escuela para Laicos SI de sanisidro.org, ahí tienen mucha más información. Bueno, y esta noche tenemos la alegría de tener a Gerardo Sodin, ya lo conocen supongo que casi todos, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Nos acompaña, siempre nos quiere mucho y nos dice que sí, tiene esa disponibilidad, no sé cómo hace, y nos acompaña en la Escuela para Laicos. Bueno, y le voy a pasar el micrófono para que él nos cuente qué es lo que va a trabajar hoy, qué es lo que nos va a contar. Siempre, no siempre, pero generalmente hace un enfoque bíblico que le gusta tanto, y además que nosotros la tenemos siempre en la mano en la vida de fe y pastoral. Así que hoy nos va a contar sobre las conversiones de San Pablo. Gracias, Gerardo, por estar acá con nosotros. Muy bien, gracias Martín. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una apuesta, un riesgo, salir a la noche, día de semana, tomarse este tiempo a esta hora. Así que, bueno, el Espíritu Santo se los recompensará. Mientras tanto, a mí me invitaron, y agradezco la invitación y la oportunidad, para compartir algo que tiene que ver con una persona. Hablamos en general de lo cristiano a partir de Jesús, que es aquel que define desde su propia persona qué es ser cristiano. Pero hoy me pidieron, hoy y la vez que viene, que veamos cómo eso que es de Jesús es capaz de convertir, o sea, cambiar, o sea, transformar a otras personas. Basta recordar, el domingo, bueno, hay algunos lugares donde ya hoy jueves celebraban la Ascensión, muchos, porque son exactamente 40 días de la Pascua, hoy. Otros lo celebraremos el próximo domingo, que cuando Jesús vuelve a su Padre Dios, deja solamente personas transformadas por lo que han compartido con Él. No deja una regla de vida escrita, no deja un credo para profesar, no deja una interpretación de la existencia para aplicar, no deja nada que asegure de alguna forma que no se va a perder lo que Él compartió. Deja gente que ha compartido con Él y un espíritu que, habiéndolo compartido, ahora se los da. Y se va a Dios confiando todo lo suyo a estas fragilísimas humanidades que, habiendo compartido con Él, salen a ofrecer eso para otros. Nosotros somos fruto de eso. 2000 años después, todavía damos testimonio de que lo de Jesús es capaz de transformar a otras personas de tal manera que, cambiando la vida, ofrecen paz, alegría, otra forma de vivir como testimonio en el mundo. Y la invitación es entonces a registrar cómo esto se ha dado a través de alguien que ha sido
enormemente importante en el primer momento de lo cristiano sin Jesús presente, que es Saulo de Tarso, Pablo, que en su momento, lo digo simplemente como para ambientar, en su momento, en su existencia histórica, en su misión, fue sumamente problemático. Fue muy controvertido, muy controvertido. Los judíos lo consideraron un apóstata y lo apalearon varias veces, expulsándolo de sinagogas. Los cristianos lo consideraban un sospechoso, porque como no había estado con Jesús, no había mucha garantía de que lo de él fuera auténtico. Entonces, echado y apaleado por unos, sospechado por otros, Pablo seguía y seguía y seguía. A partir de la muerte, lo que él dejó como experiencia nueva en forma de vida comunitaria, lentamente fue teniendo tal significación en el resto de la iglesia grande que la mayor parte de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento o viene de Pablo, o es consecuencia de Pablo, o reacciona frente a Pablo. Y simplemente, como para que tengamos una idea, 7 cartas de las que nosotros llamamos cartas que están en el Nuevo Testamento, hay un consenso de que fueron escritas directamente por él. Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos y la pequeña epístola o esquelita a Filemón. 7. Pero hay otras 7 que también se le atribuyen a Pablo. Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda Timoteo, Tito. Algunos le agregan la carta a los Hebreos. Y tenemos 14 de las 21 cartas del Nuevo Testamento, 14 se relacionan directa o casi inmediatamente con la figura de Pablo. Las otras 7 se ponen con otros nombres que tienen que ver con los 12, ¿no? Juan, Pedro, Santiago y Judas. Quiere decir que en las cartas del Nuevo Testamento la presencia del legado de Pablo ha sido enorme. Luego se nos dice, pero Lucas en algún momento tuvo tanto que ver con Pablo que la obra de Lucas, los 2 tomos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, son también legado de Pablo. Y la carta de Santiago responde a una cierta pretensión de Pablo. Y muchos elementos de la primera de Pedro son teología paulina, total que si se quedan 2 o 3 libros del Nuevo Testamento que no refieran a Pablo, todo lo que... O sea, Pablo marcó el cristianismo de tal manera que hay un estudioso protestante que llegó a acuñar la frase de que es el fundador del cristianismo. Pablo, el fundador del cristianismo, es el título de un libro que ha tenido un enorme impacto como para provocar, diciendo, pero ¿somos paulinos o somos cristianos? Tanto marcó la persona de Pablo la visión de lo que es la vida en Cristo, que mucho de lo que tenemos como palabra de Dios del Nuevo Testamento ha pasado por él o ha quedado a partir de él. Así que imagínense, si quisiéramos entrar en todo esto, tendríamos muchísimo para decir y para compartir. Entonces, eso simplemente como para ubicarnos en la enormidad de su persona, que voy a proponerles entre este encuentro y el próximo. Solo una dimensión, solo una de todo lo que se podría decir. No voy a hacer la doctrina de Pablo. Voy a intentar compartir con ustedes cómo la vivencia de Cristo en él lo fue transformando. Cómo Cristo en Pablo y Pablo en Cristo, en ese vínculo, recuerdan Cristo en mí y yo en él, conocemos las expresiones, estoy crucificado con Cristo.
Mi vida la vivo en Cristo. Su relación con Cristo, que hace parte de su identidad, lo fue configurando y eso llevó tiempo y llevó distintos procesos. Eso ha dejado en los textos apenas rastros, porque a Pablo nadie le pidió que escribiera un diario de sus vivencias interiores, como muchísimos místicos posteriores han escrito y nos han dejado una experiencia narrada de sus vivencias. Uno puede pensar en los escritos de Santa Teresita, de Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. No tenemos eso. Tampoco hay nadie que haya acompañado a Pablo todo el tiempo y como un cronista vaya diciendo, acá le pasó esto, acá le pasó esto. No. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a lo que Cristo hizo en Pablo y Pablo hizo en Cristo? Tenemos que ver desde dónde vamos a hablar. ¿Y qué tenemos fundamentalmente? Dos fuentes, que son textos. Uno es las cartas de Pablo. Pablo en primera persona se comunicaba con sus comunidades, por supuesto cuando estaba lejos y sabía que había problemas, y entonces él tenía que intervenir. No podía viajar, mandaba a alguien de su confianza con una carta. Las cartas, que son la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, son la primera literatura cristiana y maravillosamente, me gusta mucho decirlo, es el tipo de texto más cercano a la vida. La carta es la vida palpitando. Uno lee una carta y se da cuenta de que eso está muy, muy cercano a la experiencia que se quiere comunicar. No son tratados, no son argumentaciones, no son recuerdos. No. Es, ¿qué les pasa? Me enteré que les pasa esto, escribo. Perdonen, voy a hacer disculpen, es como un WhatsApp. Entonces yo agarro un WhatsApp y digo, ¿por qué escribió esto? Y porque le estaba pasando esto. Entonces el WhatsApp es inmediato. Si después de mucho tiempo yo agarro solo los WhatsApp que envié, solo los que envié, y no tengo los que me enviaron, tengo un problema para ver por qué habrá escrito esto. Nosotros no tenemos la correspondencia de Pablo, solo tenemos su parte, lo que escribió él. No tenemos las cartas de los Corintios a Pablo, de los Filipenses a Pablo, no. Entonces hay que hacer todo un trabajo muy fino, muy cuidadoso, para intentar decir, ¿qué estaba pasando en Corinto para que Pablo escriba esto? ¿Qué estaba pasando en Filipos? ¿Por qué se enoja? ¿Contra quién se está peleando? Porque muchas veces no nombra personas a las cuales le está contestando. Habla simplemente de lo que ocurría en las comunidades. Bueno, ¿cómo interpretar una carta que es fruto de una conversación de la cual solo tenemos una versión, no la del interlocutor? Entonces, este es el trabajo que hacen los que estudian en particular. Y eso permite poco a poco, si esta persona escribe así, es porque es más o menos así. Entonces, los escritos, que son ocasionales, permiten revelar trazos de la personalidad, como nos ocurre cada vez que escribimos algo. Escribimos como somos. La motivación es ocasional, pero el modo de escribir nos revela, nos guste o no nos guste. Hay textos más largos, hay quien escribe largo, hay quien escribe corto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno escribe o se comunica en general como es, ni pensándolo, pero sale así. Entonces, las cartas auténticas de Pablo. Por otro lado, las cartas de Pablo, para que nos ubiquemos, están escritas entre el año 50, Primera Tesalonicenses, es la primera, y el año 58, Romanos, que es la última. O sea, no son muchos años. Si ubicamos lo que podríamos llamar la conversión de Pablo, la vocación de Pablo, el encuentro con Cristo resucitado, que se acuerdan que ocurrió camino a
Damasco en el año 35, entre lo que le pasó en el 35 y su primer escrito del 50, tenemos 15 años para intuir, sospechar, imaginar con fundamento qué le pasó. Porque a veces uno leyendo un texto suelto puede tener la impresión de que Dios lo dio a Pablo vuelta como una media y que de la noche a la mañana todo su mundo cambió. No. Evidentemente hay experiencias fuertes, muy fuertes, que impactan, pero que eso que impacta transforme la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de vivir, lleva un proceso. Cuanto más profunda la experiencia, más tiempo lleva procesar lo que se ha vivido. Uso términos muy caseros, ustedes disculpen, pero de esto se trata. Pablo no es un milagro instantáneo. No. Pablo es alguien que ha sido trabajado mucho. Él se ha resistido mucho hasta que finalmente se rindió. Y cuando finalmente se rindió, empezó a trabajar más Dios en él y siguió trabajándolo. Los textos que tenemos nos van a intentar contar algo de esto, pero como quien hace una mirada hacia atrás. O sea, alguien que ya hizo su proceso y está maduro y tiene que recordar cómo era yo antes, cómo yo me comportaba, qué pensaba, qué sentía, qué vivía, y miren ahora cómo siento, pienso, vivo y me comporto. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que apenas llegado a Damasco alguien le hizo una entrevista. ¿Qué te pasó cuando venías para acá? No tenemos eso, no lo tenemos. Tenemos el testimonio a partir de las cartas de lo que él, con ocasión de los problemas de vida de sus comunidades, fue recordando y compartiendo. Por lo tanto, son escritos que hay que estudiarlos en su contexto propio. Años entre el 51 y el 50 y el 58. Muy bien. La generación siguiente, heredera de Pablo, que había sido sospechado, busca reivindicar su figura y mostrar que lo de Pablo había sido auténticamente cristiano. Y para eso tiene que ponerlo a Pablo en la continuidad con Jesús. Eso lo hace sobre todo Lucas, en la obra de Lucas, que está escrita entre los 80 y 100. O sea, estamos a 30 años como mínimo de la vivencia de Pablo. Tenemos un Pablo reinterpretado 30 años después. Reinterpretado, lo pone Lucas en una descripción, en una narración extraordinaria de lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va haciendo en la iglesia de Jesús. Entonces uno toma los Hechos de los Apóstoles y más de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene como protagonista a Pablo, que según la opinión del propio Lucas no es apóstol, porque no había estado con Jesús. Entonces, Hechos de los Apóstoles hasta por ahí nomás, porque Felipe, Esteban no eran apóstoles y Pablo y todos los que vinieron después tampoco, así que en realidad es un nombre, vamos a decir así, un poco forzado. Sería mejor decir Hechos de la Palabra o Hechos del Espíritu, porque las personas van haciendo cada una su parte del camino, pero en realidad el camino, los cristianos son los del camino, el camino lo hace la palabra que crece y el Espíritu que guía e impulsa la misión. Propiamente hablando, son los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la palabra, los que hacen la misión de la iglesia, que la hace la palabra y el Espíritu. Siempre la hizo. Cuando aparece algún otro protagonizando, no entendió de qué se trata. No entendió. Ocurre cada tanto, pero bueno, aquí estamos. Entonces, ¿qué fuentes tenemos para tomar esto? El legado de Pablo
Y vamos a lo que quiero hacer con ustedes entonces entre esta y la vez que viene. Primer momento, hoy, el título que me propuse y compartí con Martín de este primer momento es, la charla de hoy es de Saulo, no sé si esto ya... bien, de Saulo a Pablo. De Saulo a Pablo. Es un título, vamos a decir así, como para entrar. Porque propiamente hablando, Pablo en sus cartas solo se nombra Pablo, Paulos en griego. Pablo, Paulus, es un nombre latino. Paulus literalmente significa poco, por eso hablamos de paulatinamente, que significa de a poco, Paulus, pero es el nombre de una de las familias aristocráticas más antiguas de Roma, los Paulus, nombre típicamente latino. ¿Qué hace un judío que escribe en griego nombrándose con un nombre latino? Lucas, que cuenta la narrativa de Pablo, dice que en realidad se llamaba Saulo, cosa que Pablo nunca dice. Lo dice solamente los Hechos de los Apóstoles. Dice que había nacido en Tarso, Saulo de Tarso, que además se había formado en el judaísmo más ortodoxo que uno se puede imaginar en Jerusalén, y que por lo tanto había aprendido a ser judío de veras, pero no había nacido en Israel. Entonces, ¿saben qué quiero mostrar? Que es una figura de varios mundos a la vez. Viene del mundo judío. Saulo es Saúl. ¿Conocen algún judío que se llame Saúl? Bueno, menos mal. Es un nombre honorífico. El primer rey de Israel se llamó Saúl, de la tribu de Benjamín. Entonces, es un nombre que hace honor a la tribu de Benjamín, y Saulo de Tarso, que es de la tribu de Benjamín, hace honor a, soy como diciendo, judío de veras, profundamente judío, y lo será con orgullo hasta el final de su vida. Quien quiera separar a Saulo del judaísmo no va a entender jamás a Pablo, porque Saulo de Tarso jamás renegó de su ser judío, jamás, igual que Jesús, que jamás renegó de su ser judío, jamás. No se arrepintió porque no tuvo nada de qué arrepentirse en su judaísmo mientras vivía antes de conocer a Jesús. Y esto lo voy a mostrar con los textos, pero como a veces se plantea un Pablo antitético, un Pablo que renegó de la ley por la gracia, o que renegó de los preceptos por la libertad, es no entender lo que históricamente significó y el cambio que significó para Pablo el encuentro con Jesús. Así que Saulo viene del judaísmo, pero del judaísmo no de Jerusalén, no de Israel, sino de Tarso, o sea, de la diáspora. ¿Se acuerdan lo que es la diáspora? Los judíos que estaban repartidos. Entonces había aprendido griego, hablaba griego. La cultura de Tarso era una cultura griega, así que es judío de nacimiento y de formación, griego de cultura, escribe un griego bueno, cita la Biblia, o sea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en griego, siempre en griego, de memoria la sabía. Se puede probar con textos sueltos que Pablo conocía la Torá en griego casi de memoria. Es impresionante el conocimiento que tiene de la escritura judía escrita en griego. Perdón que insista, pero a veces separamos los griegos de los judíos y nos hacemos un lío que es falso históricamente hablando. Y además era romano.
ciudadano romano. Tres mundos confluyen en su persona. Judío, griego y romano. Claro, ¿cómo no va a ser tocado por un Dios que quiere que se entienda que Él no tiene las fronteras que nosotros le ponemos? Esto es lo esencial, lo determinante de la experiencia de Dios que en Jesús Saulo tiene. Lo vamos a mostrar con los textos, pero el Dios de Israel es el Dios de todos. Israel ya no tiene privilegio alguno frente a Dios. Y para ser plenamente Israel, tiene que abrirse y recibir a los que no son Israel. Porque la bendición que los hace especiales es para todos. De dejar de creerse especial ante Dios, para que aceptar que Dios comparte eso especial y único con otros, es un cambio. Es un cambio enorme. Es la conversión más difícil de la iglesia primitiva y Pablo en su vivencia lo encarna de modo ejemplar. Vamos a verlo como él lo cuenta. Pero esto es lo primero, entonces. Saulo. En los Hechos de los Apóstoles, ¿me siguen o están? ¿Se durmieron? No me avisan. Si cuando veo que caen así en pedazos, ustedes me avisan. En los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta esto, dice Saulo, Saulo, Saulo. Algunos recordará que entra por primera vez cuando lo están apedreando a Esteban. ¿Se acuerdan que había un joven que se llamaba Saulo que tenía los mates? Lo hace meter ahí a Saulo que aprobaba la muerte de Esteban. Ahora vamos a leer un poquito de eso. Pero luego, en el capítulo 9, se narra el encuentro de Jesús con Saulo. Y siempre dice Saulo, Saulo, y después sigue. Bueno, cuando los Hechos de los Apóstoles dicen que Saulo pasa a ser Pablo, este es el punto. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9. Ustedes después lo pueden ver, no lo tengo acá porque si les pongo todos los textos. Hechos 13, 9, que es cuando Saulo aprendió que tiene que ir a anunciar el Evangelio no solo a los judíos. Entonces está en una finca de un procónsul romano que se llama Sergio Paulo. En ese momento se encuentra con un mago. El tema de la magia es importantísimo. Pedro se encuentra con un mago. ¿Se acuerdan? Simón Mago, que quiere comprar el don de dar el Espíritu Santo. Pablo se encuentra con un mago. El tema de magia y religión están muy cerca en el mundo bíblico. Muy cerca. Entonces hay que tener cuidado para no confundir. Bueno, como sea, en esa finca, que es la de Sergio Paulo, aparece un mago que quiere hacerle contra a Saulo. Y ahí dice Lucas, casi como de pasada, Saulo, es decir, Pablo, y a partir de ahí se llama Pablo. Entonces dice, ¿qué pasó en ese momento? No, eso es una manera de tratar de explicar que un judío, sin dejar de ser profundamente judío, se presenta con un nombre romano para mostrarle al mundo romano que lo judío es también para ellos, que no tienen que tener miedo de recibir lo que viene del judaísmo, que viene de Jesús, porque les va a dar paz, les va a dar amor, etcétera, etcétera, que es lo que Pablo viene a proponer. Así que de Saulo a Pablo es un eslogan que yo quise poner para intentar, en primer lugar, decirles qué riqueza y qué complicación tener tres tradiciones culturales en la misma persona y que encima, cuando eso más o menos se equilibró, venga Jesús y te derribe completamente y te proponga algo nuevo y distinto, que en vez de destruir todo lo que se tenía, toma lo mejor de cada una de esas tradiciones y lo lleva a una plenitud
completamente nueva. Tan nueva que ninguno la recibe como tal. Pero ¿sos judío o no sos judío? ¿Sos griego o no sos griego? ¿Sos romano o no sos romano? ¿Qué sos, Pablo? ¿Qué sos? ¿Cuál es tu identidad? Y Pablo dice, perdonen, yo no soy yo, Cristo en mí. No me defino más desde lo étnico, desde lo cultural, desde lo psicológico, desde lo sociológico. Mi identidad se define por Cristo. La vida que vivo, la vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, que dice Pablo, me amó y se entregó por mí. Ha personalizado. No dice Jesús que nos amó, dice me amó. No dice que se entregó por todos, dice se entregó por mí. ¿Se entiende? La experiencia del querigma se ha vuelto experiencia de Pablo. Y entonces Pablo va a poder decir con una audacia increíble que el evangelio de Jesús es su evangelio. Mi evangelio. No es Pablo que se predica a sí mismo, es que Pablo ha encarnado de tal forma el evangelio de Jesús que puede llegar a decir con una audacia increíble, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ustedes ven cómo actúo yo, dice Pablo, y tienen que ver a Cristo en mí. Y así van a reconocer que está en ustedes, porque no tenemos un evangelio para leer, porque no hay ningún evangelio escrito. No tenemos un crucifijo para contemplar, porque lo que hay son crucificados por las vías de Roma y de las ciudades romanas. No tenemos una capilla donde haya que rezar, porque no hay ningún lugar donde se pueda ir a rezar. La gente se junta en las casas y parte el pan haciendo la memoria del Señor resucitado. Y ahí estamos. Y entonces, ¿cómo se vive lo de Cristo? En personas que, transformadas por Él, lo muestran. Lo muestran. El testimonio llevado hasta la imitación. Bueno, esto, como le digo, no se hizo de golpe, ni mucho menos, y tenemos entonces algunos textos de Pablo y de la herencia de Pablo que nos ayudan a tratar de entrar. Bueno, ¿quieren entrar en esto o no? Toda esta larga introducción es como para decir, bueno, a ver, vamos a concentrarnos en algunos textos. ¿Estamos? Bueno, primer texto, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es el anteúltimo capítulo de la carta, toca el tema más difícil, que es para los griegos, Corinto, el valor del cuerpo, de la carne, de lo corruptible, la resurrección. La resurrección. Que Cristo proponga un modelo de vida, estupendo. Que proponga virtudes, genial. Pero que diga que la carne va a resucitar, no, porque la carne es una podredumbre. La carne es corruptible. No puede ser divinizada. Hay que sacarse la carne de encima, porque lo divino es espiritual, no carnal. Esa es la fantasía que tiene cierta forma de entender la religiosidad. Lo religioso es lo luminoso, transparente, puro. Esto no, esto pesa, estamos llenos de arrugas, esto no. Claro, esa es la gran herejía, es negar la humanidad. La de Cristo, la propia y la del hermano. Tal cual, la secuencia siempre es esa. Se niega la de Cristo, se niega la propia y se niega la del otro. En nombre de una cierta espiritualidad. Bueno, eso es lo contrario de lo que Dios viene a ofrecer. Entonces, en ese sentido, y vuelvo a lo que estaba, Pablo le tiene que mostrar a los corintios que si creen en Jesús resucitado, tienen que ser coherentes con lo que creen y entonces creer que ellos también van a resucitar. Y que los que murieron
también van a resucitar. Es lo más difícil. Pablo te escribe todo un capítulo tratando de argumentarlo, pero empieza así. ¿Estamos ahora? Vamos al texto. 1 Corintios 1. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Literalmente dice el texto, el evangelio que les evangelicé, repitiendo verbo y sustantivo. El evangelio que les evangelicé. A ver. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Bien. Que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados y lo conservan tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Entonces acá hay algo muy serio. Pablo no creó lo que anuncia, lo recibió de otros. Y tal como lo recibió, lo entregó. Ahí, estamos hasta ahí. Y le dice a los corintios, si ustedes lo mantienen así, están en el camino de salvación. Si no, habrán creído inútilmente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo recibió y transmite? En primer lugar, lo que yo mismo recibí. Y lo que está ahí subrayado, dice así, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura, se apareció a Pedro y después a los 12. Eso es una fórmula. Es prácticamente el credo más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento. Asocia al sujeto Cristo lo central, que no son las parábolas, que no son los milagros, que no es el nacimiento virginal, es muerte y resurrección. Son 4 verbos. Murió, fue sepultado, fue resucitado y se apareció. 4 verbos. El primero y el tercero, que son los que están en paralelo, murió y fue resucitado, tienen 2 especificaciones. Murió por nuestros pecados, no por el capricho o la maniobra política de Herodes y Pilato. Eso es una mera circunstancia histórica. La muerte tiene calificación teológica. El querigma no es un dato, es un acontecimiento interpretado con un sentido. No es simplemente Jesús murió, todos morimos. Eso no es ninguna novedad. ¿Qué sentido tuvo la muerte de Jesús? Dice esa fórmula, por nuestros pecados. Y nosotros sabemos que esa frase viene del Antiguo Testamento. Hay una sola figura en el Antiguo Testamento de la cual se dice que su muerte es por los pecados de otros, que es el siervo del Señor, el servidor del Señor. En el libro de Isaías, el pueblo de Israel y una figura. Quiere decir que para entender lo que a Jesús le pasó, necesitaron la historia que está en la Escritura. Por eso dice, según las Escrituras. Y acá me detengo un segundito. ¿Cómo se sabe si algo en Israel, si algo es de Dios o no es de Dios? ¿Le preguntamos a Dios? La Escritura. Dios ya dijo lo que quiere. En el mundo antiguo, y todavía algunos también en la actualidad, quieren hacer lo que Dios quiere, no lo que quieren ellos. Porque creen que lo que Dios quiere es lo mejor para ellos. Entonces rezan diciendo, hágase tu voluntad, no la mía. El ideal de la plenitud de un creyente es hacer la voluntad de Dios, no la propia, la de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que haga? Está en la ley, está escrito, esa es la enseñanza. Está todo en la Escritura. Entonces, si vas a la Escritura, vas a conocer lo que Dios quiere que hagas. Esa es la percepción que tiene Israel. Para eso está la enseñanza de la
Torá, que significa enseñanza. Muy bien. En la Torá entonces está lo que Dios quiere. Viene Jesús y muere. Maldito para Israel y terrorista para el Imperio Romano. ¿Me explican cómo eso puede ser de Dios? Eso es imposible. Alguien que según la ley está maldito, porque un crucificado es un maldito, maldito el que cuelga de un madero, ¿cómo puede venir de Dios? Alguien que está crucificado como malhechor, y por eso lo crucifican, porque son los romanos los que crucifican, ¿cómo puede ser que venga de Dios? Esto es incomprensible en términos humanos. Entonces, allí, para comprender la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones, el único modo que tiene la iglesia, la comunidad primera, es decir, si eso está de acuerdo con las Escrituras o no. Y por eso en el querigma, en el credo, aparece siempre según las Escrituras. No tiene que preguntar, ¿qué Escrituras? Hay que buscarlas y trabajar. Pero los cristianos sabían las Escrituras y por eso entendían que si Jesús había dicho, esta es la nueva alianza, que se sella en mi sangre, sabía que estaban hablando de una antigua alianza que se había quebrado 1000 veces y que Dios había prometido una nueva. ¿Se entiende eso? Sin memoria no hay futuro. Sin memorial no hay presencia que abra un horizonte de futuro. Israel vive del memorial y la iglesia vive del memorial. Hagan esto en memoria mía. Y eso no es un recuerdo de la mente, sino la manera de hacer presente eso mismo. Entonces, este núcleo, Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, que dice que la muerte y la resurrección escandalosa de Jesús son el proyecto de Dios. Pero, ¿cómo venimos? ¿Se hartaron ya? ¿Cómo? Venimos todavía, un ratito. ¿Cómo venimos? Entonces, pero Jesús resucitado no se apareció a Poncio Pilato para decirle, gané yo. No. O a Herodes, vos te burlaste de mí, ahora me burlo yo. O al emperador. Imagínense, se aparece Cristo resucitado al emperador Tiberio, se convierte el emperador, se convierte todo el imperio. Sí, esa es nuestra manera de entender cómo cambiar la gente. De arriba para abajo por el poder. No es el camino de Dios. No elige los poderosos para cambiar a todos. Porque entonces los poderosos serían los privilegiados. Y Dios no ha trabajado así nunca, nunca. Agarró un crucificado, maldito, condenado, para hacerlo salvador de todos. Eso no entra en ninguna lógica filosófica, religiosa, cultural de la humanidad. Eso cambia completamente la manera de percibir la vida, la muerte, Dios, los demás, uno mismo. Bueno, se apareció a Pedro, después a los 12, se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mí, sino por la gracia de Dios. Y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos. Pablo, ¿te estás mandando la parte? No he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo el tiempo esta tensión. Lo hago yo, pero no se crean que soy yo. En resumen,
tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. ¿Cuál es la función de este texto? ¿Que Pablo cuente cómo se le apareció el Señor? No, no. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Lo que yo predico es lo mismo que predican los que estuvieron con Jesús. Es lo mismo que ellos lo que predico yo. Entonces, si ellos son apóstoles, yo también soy apóstol. Predicamos lo mismo. Se les apareció a ellos, se me apareció también a mí. No me ninguneen. No me minusvaloren porque no viví lo mismo que ustedes vivieron. Porque si soy como un aborto, bien vivo que estoy. ¿Ven el juego? Un aborto no vive. Pero Pablo está bien vivo. Y dice, ojo, ojo, soy apóstol. He visto al Señor. Se me apareció también a mí. Aunque último, no importa. Pero apóstol igual que los demás. Esto es importantísimo porque los de Corinto no habían recibido a ninguno de los otros, sino solo a Pablo. Y cuando les vienen a cuestionar a los de Corinto, ¿pero usted quién nos evangelizó? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo estuvo en el Sermón de la Montaña, estuvo en el Calvario, estuvo en la Última Cena. No, no estuvo. Entonces ustedes creyeron a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Duro, ¿eh? Muy duro. Entonces Pablo tiene que legitimar su misión a partir de su experiencia y mostrar que es tan apóstol como los demás apóstoles, que estaban antes que él, pero que Jesús lo puso a él junto con los demás. ¿Estamos? Bueno, menos mal, porque no voy a hacer ninguna estadística, pero ¿cuántos de nosotros venimos del judaísmo? Sí, entendiendo el sentido paulino, porque ¿quién tiene mamele por generaciones? Prácticamente ninguno. Nosotros somos fruto de haber entendido que lo de Jesús, como lo entendió Pablo y lo vivió Jesús, también era para otros. También era para otros. Y eso es trabajo sobre todo de Pablo. Sobre todo de Pablo. Pero lo tiene que defender. Y por esto esto le va a costar la vida, pobre. Muy bien, primer texto entonces. Pablo es tan apóstol como los demás, predica lo mismo, ha tenido experiencia del resucitado y eso legitima su misión. Gálatas. ¿Estamos ahí, Gálatas? Ahí va, Gálatas. Bueno, ¿me siguen escuchando o alguna pregunta? Sí, pero Pablo vio. He visto al Señor. Capítulo 9, primera carta a los Corintios, después revisan capítulo 9, versículo 1. ¿Acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto al Señor? ¿Acaso no soy apóstol? ¿Acaso ustedes no son mi obra en Cristo? Le dice a los Corintios. Porque si Pablo no es apóstol, los Corintios no son cristianos. Eso es lo que está en juego. Los evangelizó uno que hacía la suya, no la de Cristo. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Entonces yo engañé a la gente, me prediqué a mí mismo, traicioné el evangelio, los engañé a ellos. No. Ustedes son el signo, sfragis, sello de mi apostolado. Ustedes son. Entonces ahí eso es decisivo. Pablo justifica su vocación con la experiencia de Cristo, pero confronta con sus comunidades si eso fue verdad o no fue verdad. Son los cristianos que Pablo evangelizó los que garantizan que lo de Pablo fue verdaderamente cristiano. Esa es la garantía, la obra en Cristo de Pablo.
No la voy a desarrollar ahora, lo dejo para la vez que viene. Pero el esquema es muy sencillo. ¿Dónde están los nobles? En Corinto. ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los sabios? ¿Están acá? No, no hay ninguno. ¿Quiénes están acá? Los perdidos, los pobres, los enfermos, los despreciables. ¿Y qué sienten? Paz, alegría, identidad, espíritu. Bueno, eso es lo de Cristo. Eso es el milagro de lo de Cristo. Dios elige lo que el mundo tiene por necio, la basura, para hacerlo digno. Eso es lo de Cristo. Si eso ocurre en Corinto, gracias a Pablo, Pablo predicó auténticamente el Evangelio. Porque eso fue Cristo, despreciado, basureado, insultado, rechazado. Y Dios lo confirmó en su manera de hacer un mundo nuevo. Dios no tira, no desprecia, no descarta, no insulta, no rechaza. Ese es el Dios de Jesús. Y es el Dios de Pablo. Es el Dios de Pablo. Y eso es lo que certifica que lo de Pablo es lo de Cristo. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Pregunta, ¿no hay ni una? Debe haber un montón a esta altura. Bueno, vamos a Gálatas. Gálatas es quizá una de las cartas más polémicas, porque ahí a Pablo lo están cuestionando muy fuertemente, y vinieron algunos a la comunidad de Galacia, las comunidades de Galacia, para desautorizarlo completamente. Entonces Pablo, para mostrar que él fue siempre fiel a Dios y que lo que les propone es lo que Jesús le pidió, escribe esto que está allí. Estamos en el capítulo 1, versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué, lo mismo que está antes, no es cosa de los hombres, porque yo no la aprendí ni recibí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo le reveló el Evangelio que él anuncia, sin mediación de hombre alguno. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi antigua conducta en el judaísmo. Judaísmo como estilo de vida, ¿no? ¿Qué hacía en el judaísmo? Dice, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. O sea que Pablo presenta su anterior compromiso judío como el de alguien profundamente convencido. Uno diría practicante, uno diría súper practicante, uno podría llegar a decir casi fanático, pero eso se dice en terminología bíblica lleno de celo. Celo no es la sospecha de que el amado me traicione, celo es profundamente apasionado por aquello que uno ama. Y Pablo está tan apasionado por su judaísmo que persigue lo que lo amenaza. Y la iglesia de Dios, según Pablo, es una amenaza para su fe, para la fe judía, para la bendición de su pueblo. Están contaminando la fe judía. Entonces, en el celo por las tradiciones paternas, era como todavía superando a los compatriotas de su edad. Iba más allá. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles va a contar esto con más detalle. Pero Pablo se describe a sí mismo recordando cómo era. No dice era un pecador, dice era un celoso, observante y aventajaba a otros, profundamente apasionado. Pero, el bendito pero, todo venía así, pero. Y a partir de ahí tenemos un cambio, ¿no? Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelar en mí a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre,
y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia, después regresé a Damasco. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, solo decían: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. De perseguidor a anunciador. Notan el contraste en términos extremos que supone la actitud de Pablo, la conducta de Pablo. ¿Cómo trata de describir qué le pasó? No intenta describirlo, pero usa una terminología muy linda. ¿Quién fue el responsable de... Perdón, me fui para el otro lado, ¿no? Ahí. ¿Quién es el que provocó el cambio en Pablo? Dios, el Dios de Israel. Dios es el Señor de Israel, Dios. Ese Dios, dice Pablo, me eligió desde el seno de mi madre. Eso es una frase bíblica, ¿no? Me eligió desde el seno materno. Lo dice el profeta Jeremías, lo dice el siervo del Señor. Con solo esa frase uno se quedaría toda la noche, porque quiere decir que la elección es muy anterior a toda conciencia. Muy anterior a todo ejercicio de la libertad. En el seno de mi madre, es en ese ámbito de misterio sobre el cual uno no tiene ningún control. No es que cuando fui capaz de entender, entonces me preguntó si yo quería o no quería. No. La elección antes y como condición de cualquier ejercicio de la libertad. Esto es Israel. Israel es elegido para que después pueda elegir. Dios no elige a Israel porque se portó bien. Lo elige porque lo ama. El que ama, elige. Y el amado tiene la libertad para decir, también yo te quiero o no te quiero. ¿No? ¿Se puede imponer el amor? No. ¿Se puede obligar al amor a un esclavo? No. Entonces, la gracia de la elección es lo primero. Y eso es para Israel y es para la iglesia. Antes de cualquier ley, antes de cualquier precepto, antes de cualquier pecado o transgresión, hay un amor que elige. ¿Desde cuándo? Desde el seno de tu madre. O si querés, desde siempre. Que es una manera de decir, en un misterio que no vas a poder controlar, como es tu generación, como es tu nacimiento, hay una elección. Ese es el don inquebrantable. Dios no se arrepiente de su elección. El don de la elección es para siempre. Luego vendrá la ley, los mandamientos, las transgresiones, las idas y vueltas, pero de todo eso nunca se toca a fondo, más hondo que el amor de la primera elección. Por eso siempre se puede volver. Siempre. Porque la elección primera es anterior a cualquier acción nuestra. Esto es decisivo para entender lo que es la fe, judía, cristiana y de lo que sea. No es un contrato de nos elegimos. No. No. Primero te elijo, te muestro cómo te quiero y después te pregunto si me querés también. Eso se llama alianza. Pero primero está la elección gratuita,
puramente gratuita de parte de Dios que habilita para la alianza, que crea la libertad para comprometer la libertad. Esto es fundamental. Creados desde la gracia para vivir la libertad y comprometerla, ¿no? Eso es decisivo, desde la creación y luego en la recreación. Me eligió desde el seno de mi madre y me llamó. No es lo mismo. Ya era elegido y en un momento me llamó. Pablo andaría por los 40 años más o menos. Se está refiriendo al acontecimiento de Damasco. ¿Quién eres, Señor? ¿Se acuerdan con el relato de los Hechos de los Apóstoles? Más allá de que se han como narrado, la experiencia es esa. Ah, entonces el que ahora me llama, entiende Pablo, ya me conocía. Ya me había elegido. O sea, la historia de Jesús con Pablo empezó mucho antes de que Pablo fuera consciente de que Jesús había sido parte de esa historia con Dios. Y eso es lo maravilloso de que cuando uno descubre a Jesús, entiende que todo lo anterior era parte de un misterio que fue preparando esto que viene ahora y que no se tira, que no se anula, que Dios no hace borrón y cuenta nueva, que toma lo que hay como está, hecho pedazos, partido, roto, arruinado, y con eso hace todo nuevo. Porque el don de la elección de Dios es inquebrantable, aunque nosotros estemos quebrados. Esto es esencial para entender el misterio de Israel, el de Jesús, el de Pablo y el nuestro. El Dios de los quebrados, que toma eso y desde ahí invita. El que me eligió desde el seno de mi madre, y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelar en mí a su Hijo. Revelar por una revelación, o sea, una manifestación de Dios. Revelar en mí a su Hijo. No dice, perdón la traducción, no dice revelarme, sino revelar en mí. Y Pablo sabe lo que dice. No está diciendo, me mostró a Jesús y yo lo vi, sino está diciendo que en mí hizo que Jesús se muestre. Mostró en mí a su Hijo. A su Hijo. Tuvo a bien, se complació, eso es lo que dice el Padre en el bautismo, en los evangelios, en ti me complazco, es lo que le dice a su Hijo, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco, es el verbo eudokeso, que es complacerse, es un gusto, no es simplemente la voluntad, quiso, sino le encantó, le gustó. Su beneplácito, usted está recontento, el Padre Dios, de hacer que Saulo, perseguidor, se convierta en una manifestación del Hijo. Tuvo a bien, quiso, le encontró. ¿Para qué? Para que Pablo lo anunciara entre los paganos, no a los judíos. No a los judíos, a los paganos. Entonces, inmediatamente Pablo tiene que decir, y dice, sin consultar a nadie, sin subir a Jerusalén, para nada, yo me fui y empecé mi camino. Primero en Damasco, 3 años más tarde fue a Jerusalén para visitar a Pedro, estuvo con él 15 días, nada más, como diciendo, no hubo ninguna cosa allí de problema, y luego pasó a Siria y Cilicia. Bueno, todo eso está contado con más detalle, yo se los sintetizo como para que no nos perdamos demasiado. Primer momento, Damasco. Subida a Jerusalén,
y luego Siria y Cilicia. Con estas palabras alude a lo que va a ser más adelante Antioquía, que es la capital de Siria. Entonces yo les dejo los nombres de dos ciudades que son parte de toda la experiencia formativa de Pablo: Damasco y Antioquía. Acuérdense bien los nombres. ¿Por qué? Porque en Damasco ya había cristianos. Había algunos que habían empezado a entender qué había hecho Dios en Jesús. Hablaban en griego, por lo tanto leían la Biblia en griego, y a partir de una manera de lo que celebraban, ¿qué entendieron? Se llaman los helenistas. Vieron que a veces hablan los helenistas y los hebreos. Los hebreos son los judíos que hablaban en arameo, que habitaban sobre todo en Jerusalén y en la Tierra Santa. Los helenistas eran los que hablaban griego, que estaban en general en la diáspora. A veces coincidían en Jerusalén, pero era sobre todo para las fiestas o para algún residente. Bueno, ¿qué habían entendido los helenistas? Habían entendido una cosa increíble, y es que la muerte de Jesús había sido el sacrificio por el cual Dios había hecho la nueva alianza. Esta es la sangre de la alianza. Entonces la muerte de Jesús no había sido un crimen, sino un acto de culto. Si es un sacrificio agradable a Dios, eso es una ofrenda que a Dios le gusta. El asesinato de un maldito se comprende como una ofrenda agradable a Dios. Hay que tener cabeza para eso. Y entonces el templo, ¿qué están haciendo los que siguen matando animales en el templo? El templo está en pleno funcionamiento. ¿No es eso lo que le agrada a Dios? Si es lo que está escrito en la ley. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que agarrar un animal bueno, valioso, caro, puro, y ofrecerlo en lugar mío, y que eso suba, y Dios lo aspire, y me reconcilie, porque está enojado. Porque yo hice las cosas mal. Entonces la ley me dice cómo tengo que hacer las paces con Dios. Tengo que hacer un sacrificio, ofrecer, y Dios, contento de que yo sacrifiqué, me reconcilia. Ahora resulta que estos, que están lejos de Jerusalén, que no hablan arameo, toman la Biblia en griego y encuentran que la nueva alianza, el sacrificio, no es un animal que se mata en el templo, sino que lo hizo Jesús, Él en su persona, y se lo ofrece gratuitamente a todos los que quieran creer en Él. Y entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que sigamos en el templo ofreciendo sacrificios de animales? ¿O que creamos en que un solo sacrificio, que lo hizo ya Jesús y se ofrece como alimento de comunión, nos haga agradables a Dios? Sin sacrificarse uno para que Dios me quiera, sino aceptando que Dios siempre me quiso y no va a dejar de quererme, haga lo que haga. ¿Me explico? Lo que está en juego es quién es Dios. Lo que está en el trasfondo es qué imagen de Dios yo tengo. Porque si es un Dios al que tengo que apaciguar cada vez que hago algo de la ley, que transgresión, entonces es alguien con el cual nunca voy a estar del todo seguro si estoy bien o no. Porque vieron que 613 preceptos, saberlos y cumplirlos, seguramente alguno. Hay un salmo que dice, absuélveme por favor de lo que se me oculta, como diciendo, no sea cosa que si algo me olvidé, por favor, perdonadme. Es tal la inseguridad de poder tener confianza ante Dios
si lo que Dios quiere es que yo cumpla los preceptos, porque para eso me los dio, que hay una especie de nunca estar del todo en paz. Faltan 5 para el peso, supuesto que no quiera cumplirlos, ni que hablar de si no los cumplí, chao, listo. Eso lo digo de modo caricaturesco, pero bien sabemos que esto responde a una cierta mentalidad que si encima se le echa agua bendita y se cree que es eso la voluntad de Dios, hace mucho daño al propio y a los otros. Bueno, eso, esta gente que estaba allá en Damasco y que había leído, porque estaba con otros, estas escrituras, empieza a entenderlo como algo nuevo, distinto. Los que estaban en Jerusalén que dicen, eso es peligroso, hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos. Pero ¿se entiende por qué? Porque lo que está en juego es lo sagrado. No es una cuestión de si son buenos o malos, es que están tocando lo más sagrado de la fe. Están diciendo que ahora el templo parece que no es lo más importante, que la ley no es lo primero. No dicen que no es importante, pero lo que dicen es que antes que la ley y antes que el templo está el amor de Dios, que es gratuito. Indirectamente, que el templo no es Dios, que la ley no es Dios, que Dios es mucho más que un templo y una ley. Antes, Israel ya lo sabía, siempre lo supo, pero cierta manera de entenderlo, judaísmo, había llegado a pensar que eso era un privilegio que tenían algunos y que otros no tenían. Y entonces la separación está entre los que conocen la ley y la cumplen y los que no la conocen y por lo tanto están perdidos. ¿Los vamos a recibir? Sí, pero que se circunciden y cumplan la ley, porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Se entiende? O sea, que dejen de ser lo que son y pasen a ser lo que somos nosotros. Perfecto, les abrimos las puertas, pero solo si son como nosotros. Bueno, entonces cuando aparece algo que Dios parece que dice que esto también puede ser. No. Entonces ahí viene el cambio de Pablo, la actitud de Pablo y la experiencia de transformación de Pablo. Pablo, tocado, tomado por la gracia de Dios, entendió que todo lo que había vivido desde antes llegaba a este momento y que él tenía que ir no a los judíos, sino a los paganos. ¿Por qué a los paganos? Porque necesitaban saber que Dios los ama. Los judíos lo sabían, pero se lo habían apropiado. Y los paganos no lo sabían. Entonces Pablo tiene que ir y decirles eso. Están invitados a la fiesta. No, pero que no somos dignos. Nadie es digno. Solo Dios dignifica. Que no lo merecemos. Nadie merece. Por gracia de Dios. Nadie merece. Nadie es digno. Qué bien. Entonces podemos venir todos. Es la única condición para que vengamos todos. Que cada uno de los que viene sepa que no es digno. Entonces, ¿por qué estás? Porque me invitaron. Solo porque me invitaron. ¿Y por qué me invitaron? Bueno, espero que no sea para pedirme algo. Porque muchas veces las invitaciones, incluso en nombre de Dios, son solo para pedir algo. Y estamos en la lógica del intercambio, no de la gracia. No vengo a pedirte nada, vengo a darte todo. No vengo a pedirte nada, vengo a darte todo. Todo. No, pero lo que hice, no me importa lo que hiciste. Y no voy a poder prometerte, no me importa lo que prometes. Gracia de Dios. Solo amor de Dios, desde siempre y para siempre. Eso no entra, no solo en la cabeza de un judío practicante y apasionado,
a veces en nuestra cabeza de católicos, practicantes y apasionados, todavía no entró del todo. No juzgo a nadie, pero a veces uno ve ciertos comportamientos que uno se pregunta con cierta tristeza, ¿sabe que Dios lo ama? ¿Sabe cuánto Dios lo quiso desde siempre y siempre lo va a querer? Porque parece que dudara, que necesitara afianzarse, asegurarse para merecer, para ¿se entiende esto? Bueno, esta es la angustia de necesitar un amor y la alegría en algún momento de descubrir que ya está, que siempre estuvo y que siempre va a estar. Eso es tan radical que lleva años traducirlo en actitudes, pensamientos y propuestas pastorales. Así que la vez que viene vamos a ver cómo este impacto de Pablo significó para Pablo revisar todo lo que había vivido antes y cómo a partir de eso lo propuso en distintos ámbitos culturales. Los nombres de las ciudades son simplemente símbolos de culturas diferentes. Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Filipos, Corinto, Roma. Cada uno es un símbolo de una cultura. Y en cada una de esas ciudades, pasando, Pablo ofreció un evangelio profundamente judío en su raíz y totalmente abierto en sus frutos. Jamás renegando de donde él venía, porque el don de Dios no tiene vuelta atrás, pero ese don no es propiedad de nadie, no es exclusividad de nadie. Nadie puede, en nombre de Dios, excluir a otro a quien Dios ha invitado a participar. Este es el Evangelio de Pablo y lo es para todas las culturas. Bueno, gracias por la paciencia hasta hoy. Nos quedamos, si quieren, y el próximo jueves hacemos el paso siguiente. Cómo Pablo cuenta que él fue transformado por esto y cómo ofrece esto para transformar las culturas, las personas en distintos ámbitos. Así que llegamos hasta acá, Martín. Suficiente por hoy, ¿no? ¿Qué tenés? Bueno, muchas gracias, Gerardo. La verdad, nos haces pensar. Yo me quedé pensando. Bueno, nos veremos el jueves que viene, de vuelta a las 8. Esta charla fue grabada, fue filmada, gracias a Fede, que siempre viene a darme una mano. La vamos a colgar cuando esté en nuestro canal de la escuela dentro de YouTube. Para buscar, ponen Escuela para Laicos, San Isidro, YouTube. Y ahí tienen los videos, van a encontrar el último, es el de esta charla, cuando lo podamos terminar de editar. Si lo podemos hacer esta semana, podrán traer, ¿puedo decir que sí? Espectacular. Bueno, podrán traer algún amiguito o alguna amiguita, le hacen ver el miércoles a la noche o el jueves a la mañana la charla, así engancha con lo que Gerardo va a explicar el jueves que viene. Y por último, a la salida vamos a pasar la bolsita. Quiero aclarar que Gerardo siempre nos hace este regalo, viene de regalo a Don Orem a darnos estas charlas, pero el que quiera colaborar con la Escuela para Laicos pasaremos la bolsita, sino también en la pared del pasillo tendrán el famoso código QR. Ahora parece que Los Ángeles, me decía Alifacio, ¿viste? El historiador, me decía que Los Ángeles ahora en vez de venir con tímpanos y vienen con el aparatito de Mercado Pago. Bueno, muchas gracias, Gerardo, y le propongo hacer una oración para terminar. Le vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe. A ver, aprovechemos, ¿no?, la vivencia de Pablo, de conversión, de muchas conversiones. También nos tiene que ayudar a nosotros, que estamos llamados a convertirnos permanentemente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Siempre lo invocamos, pero bueno, especialmente hoy en sus vísperas. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y si Dios quiere nos vemos el jueves que viene. Gracias Gerardo por acompañarnos. Muy bien, gracias.